Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Estamos ya con el doctor André Benavides, abogado constitucionalista. Mencionábamos, doctor Benavides, que se vuelve a hablar de esto, que no es algo nuevo, porque en enero del 2019 ya legisladores plantearon unas reformas al COIP, en donde se incluía justamente la castración química para casos de violación, que no avanzó su trámite, que quedó ahí, y ahora pues vuelve al debate porque el presidente Daniel Noboa vuelve a proponer una reforma constitucional para aplicar la castración química a violadores. Obviamente, usted nos comentará cómo es el proceso, pero según la presidencia, la Corte Constitucional tiene que dar su dictamen favorable de admisibilidad y si es que es así, pues debe ir a la Asamblea Nacional para su debate y votación. De todas maneras, habrá que analizar si es que esto no afecta a derechos y demás. ¿Cómo ve la propuesta? ¿Cree que pueda resultar favorable a ojos de la Corte Constitucional? Bienvenido, doctor Andrés Benavides, y gracias por acompañarnos. Buenos días, estimada Verónica, un cordial saludo para usted y para toda la audiencia de Radio Sucesos. El presidente de la República ha presentado una propuesta de reforma constitucional que persigue dos objetivos. El primero, que se establezca en ley la castración química como sanción para aquellos que cometen delitos contra niños y adolescentes de naturaleza sexual. Y segundo, que se cree un registro de violadores justamente para hacer un control de estas personas y que no estén cerca de los espacios en los cuales puedan tener contacto con potenciales víctimas, llamémoslo así. ¿De acuerdo? En el fondo, cualquier medida que vaya a favorecer la niñez y adolescencia, los derechos de los menores, yo siempre voy a estar de acuerdo, ¿ya? Siempre voy a estar de acuerdo. Pero también tenemos que tomar en cuenta algunos aspectos dentro del trámite que se va a dar a esta propuesta de reforma constitucional. Lo primero es que esto tiene que pasar el filtro de la Corte Constitucional y la Ya. Corte ya nos va a decir si es que lo que se está proponiendo es enmienda, reforma parcial o asamblea constituyente. ¿De acuerdo? La gran pregunta aquí para la Corte o que va a resolver la Corte Constitucional, ¿la castración química afecta o no derechos de las personas? Y podríamos decir que eventualmente podría ser que sí, porque la Constitución establece como prohibición penas crueles, degradantes e inhumanas, ¿ya? Sin embargo, la propia Constitución dice que los derechos de las niños y adolescentes prevalecen sobre los derechos de las demás personas. Entonces, ahí usted tendría la salvedad para que la Corte Constitucional le pueda decir, ¿sabe qué? Su reforma parcial a la Constitución, si es viable, etcétera, etcétera. El problema aquí es que, por ejemplo, en lo que tiene que ver con el registro de violadores, ya se creó una ley sobre eso, la famosa ley Rebas, y la Corte Constitucional se la tumbó en el año 2020-2021, entonces ya tienes un precedente. Entonces, por ahí la Corte Constitucional también nos puede decir que eventualmente eso no sea viable, más allá de que conceptualmente estemos de acuerdo, pero hay que tomar en cuenta también estos Además que lo precedentes. que entiendo el proyecto del presidente Nova también no se refiere exclusivamente a violadores de niños y adolescentes, se refiere en general a violadores, ¿no? Claro, exactamente. Es una ley que justamente establece un registro de personas que han cometido delitos de naturaleza sexual. Entonces, bajo ese paraguas, veamos qué es lo que nos responde la Corte Constitucional, porque ahí usted tiene dos derechos en conflicto. Tiene el derecho del niño, adolescente o de la persona violentada sexualmente y por otro lado el derecho de la persona que ha cometido este tipo de delitos. Bueno, vamos a ver entonces qué sucede. Ahora, ¿hay algún problema que esto se haya querido plantear, por ejemplo, hace algunos años, en enero del 2019, o eso no importa para el tratamiento de esta reforma, de esta propuesta en realidad? Mire, yo creo que
no va a tener ningún tipo de inconveniente en lo que tiene que ver con la sanción de castración química, porque al menos yo no recuerdo ningún antecedente en el cual ya haya hecho control la Corte Constitucional respecto de la sanción como tal. Pero en lo que tiene que ver con el registro, sí hay un antecedente, que justamente lo mencionábamos de la ley Revas. Ahora, ya en lo de fondo, el proyecto de reforma constitucional prácticamente es el todo y la nada, porque usted no es que está poniendo como sanción ya la castración química, sino que está derivando que lo haga la Asamblea Nacional. Entonces, por ahí la Corte Constitucional lo puede observar. Sin embargo, ya en lo de fondo, que a usted, a una persona le disponga una sanción de castración química, no necesariamente eso significa que la persona va a dejar de violentar sexualmente. Y le voy a decir por qué. Porque la castración química como tal es el suministro de un fármaco. ¿Para qué? Para que usted le baje el líbido sexual a esa persona. Ya, pero las violaciones no es solo que se hace con cierto tipo, con este tipo de prácticas, sino Claro. que usted puede también cometer violación con la introducción de otras partes del cuerpo, incluso con objetos. Entonces, quien está enfermo de la mente, de la cabeza, más allá de que le hayan puesto este suministro para la castración química, va a utilizar otros elementos. Entonces, no es que eso necesariamente va a prevenir el cometimiento de este tipo de- de conductas. Yo creo que aquí más que eh, los esfuerzos que se pueden realizar para sancionar, yo creo que lo que debería concentrar el Estado como tal es en prevenir que se cometan este tipo de delitos. Y creo que eso es algo que falta muchísimo en nuestro país. Y bueno, respecto, no sé si existe experiencia en otros lugares en cuanto al tema legal. Por ejemplo, el comunicado de la presidencia cita que países como Polonia, como Rusia, Corea del Sur, Indonesia, Moldavia, Estonia y algunos estados de los Estados Unidos tienen esta castración química. ¿Ha resultado bueno, en menos delitos sexuales o hay alguna información sobre esto? No conozco así, como decir, datos reales sobre si esto ha incidido en la reducción de los índices de violencia sexual, pero aquí lo que estamos viendo es un agravamiento de una pena. Entonces, bajo la misma lógica, bajo esta misma lógica, endureciendo las penas, ¿usted garantiza de que no se van a cometer delitos? No necesariamente. Históricamente en nuestro país hemos subido las penas de varios delitos para ver si es que así el delincuente lo piensa dos o tres veces antes de cometer la infracción. Eso lo hemos hecho en varias circunstancias, principalmente en delitos de corrupción, que ya se sube el peculado, que se sube el tráfico de influencias, que se sube el enriquecimiento ilícito, sí, pero todos los días estamos viendo que hay funcionarios públicos que siguen cometiendo esos delitos. Entonces, no es que porque se subió la pena ya se dejó de cometer el delito. Cuando usted sanciona, la pena como tal tiene dos finalidades. Uno que es la prevención general, que esto significa que usted al momento que ve que alguien le está sancionando, la persona dice, ah, no, aquí el Estado funciona y por lo tanto yo más bien me inhibo de cometer esa conducta para no tener, en este caso, una respuesta del Estado. ¿Ya? Pero la pena también tiene una prevención especial que viene a ser con que la persona que ya fue sancionada no pueda reincidir en el cometimiento de esos delitos. Bajo esa lógica es lo que debe funcionar el establecimiento de una pena. Pero lastimosamente en nuestro país el sistema de rehabilitación social y el sistema judicial está tan contaminado que yo creo que este tipo de finalidades no se cumplen. Entonces yo no quisiera que esto sea solo una medida populista, que en realidad tratar de resolver los problemas que tenemos en las escuelas y en ciertos espacios en los cuales se ha violentado sexualmente a niños, niñas y adolescentes. Entonces, esperemos que sea en realidad una propuesta bien pensada, más allá de lo que pasó la semana pasada en la Asamblea Nacional, de un Así es. asambleísta que ha violentado presuntamente a una menor.
Entonces, veamos también cómo se da esto y a la final cómo responde la Corte Constitucional. Sobre todo eso, bueno, sí, esto fue un tema de coyuntura en realidad a propósito de la acusación que se hace a este asambleísta que ahora está fugado. En fin, son las 7:53. Conversamos con el doctor André Benavides, abogado constitucionalista, hablando sobre esto que vuelve al debate, la castración química a violadores. Ahora, ¿cómo debería ser el trámite y cuánto tiempo podría tomar, André, viendo todos bueno, los tiempos que tienen o no se tienen definidos en la Corte Constitucional, en la Asamblea? Mire, aquí la Corte Constitucional tiene que hacer un control de constitucionalidad, como ya lo habíamos advertido, de establecer si es que en efecto esto es enmienda, reforma parcial a la Constitución o asamblea constituyente. Supongamos que va por la vía de la reforma parcial a la Constitución. La Corte más o menos en este trámite para calificar se demorará un mes, 45 días, hasta ya tener el dictamen favorable y después de eso irá a la Asamblea Nacional. En la Asamblea Nacional usted tiene dos debates y el segundo debate tiene un intervalo de 90 días respecto del primero. Entonces podríamos decir que más o menos en unos 120 días se evacuará esto en la Asamblea Nacional y posteriormente usted tiene un referéndum ratificatorio. Y aquí lo importante es que dentro del comunicado que emite el presidente de la República dice, aquí les vamos a tomar elección para ver quiénes están o no de acuerdo con esto en la Asamblea Nacional. Entonces aquí, claro, tiene una intencionalidad política. Así que En el está a favor de las sentido, víctimas o de los violadores. exactamente, ver de quién está del lado de los delincuentes y quién está del lado de las víctimas. Y obviamente tiene su trasfondo político respecto de la asambleísta que había cometido esta, esta infracción. Claro. Bueno, ¿usted cree que esto podría pasar? ¿Cómo ve la situación hasta ahora? Mire, yo creo que eventualmente puede pasar el filtro de la Corte Constitucional si es que el argumento que utiliza la Corte Constitucional es que los derechos de las niñas, niños y adolescentes prevalecen sobre los derechos de las demás personas. Ese sería el argumento mío si yo fuera juez de la Corte Constitucional para dar viabilidad a aquello. Pero también la Corte Constitucional se puede agarrar del argumento que está previsto en el 66 de la Constitución que te dice que no puede haber penas crueles, degradantes o inhumanas. Entonces, ahí Claro. ya dependerá de cuál de las dos vías escoge la Corte Constitucional. Pero pensaría que tal vez se puede caer esto porque la propuesta como tal está tan abierta tan genérica que le dice, se habilita la castración química y veamos qué es lo que hace la Asamblea Nacional. Entonces uno no sabe si la castración química es al momento de la imposición de la pena privativa de libertad, si es posterior a la pena privativa de libertad, cuánto tiempo durará. ¿De Claro. dónde saldrán los recursos para imponer esta sanción? Porque el tema de castración química no es que cuesta $10, por si acaso también. Entonces, es un procedimiento que también tiene su costo. Entonces, tal vez por ahí también podría irse la Corte Constitucional. Bueno, es complejo, vamos a ver qué sucede a partir de ahora y si es que no pasa en la asamblea, doctor Benavides, pensando más allá, se podría incluir capaz en un paquete que algún momento se pensaba que el Ejecutivo podría enviar un paquete de enmiendas. ¿Podría suceder algo así o no lo ve posible? De hecho, esta propuesta de sanción de la castración química, tranquilamente usted podía haberle puesto una reforma en la Asamblea Nacional con una ley. Y de Ujú. ahí ver qué pasa en la Corte Constitucional. Usted podría hacer eso. Claro. Lo otro es que se ha escogido la vía de la reforma parcial a la Constitución. Ahora, ¿qué es lo que podría pasar si es que la Corte Constitucional a usted le niega aquello? Ahí sí tenemos un problema porque lo que van a decir es que la Corte Constitucional es pro delincuente, pro violador. Y ahí usted tiene un pretexto más para decir que se tiene que reformar la Constitución para cambiar la forma de designación de los jueces de la Corte Constitucional. Entonces, por donde se vea, por más eh, objetivo loable que usted pueda tener, tiene un trasfondo político, ya sea a nivel legislativo, tomándoles la lección a los asambleístas de qué lado están,
o ya a nivel institucional para decir si es que la Corte Constitucional tiene que ser modificada en su forma de designación. Entonces, por donde vea, hay un trasfondo político. Bueno, interesante este tema. Vamos a ver qué sucede a la final, si es que la Corte Constitucional da el dictamen favorable o no. Gracias al doctor André Benavides por sus criterios. André Benavides es abogado experto constitucionalista y bueno, vamos a ver qué sucede con esto. Gracias, doctor. Gracias a ustedes por la invitación. Un abrazo.